pues gracias otra vez a la asociación y a todos vosotros. Dobles gracias por las personas que estamos. Empezamos a descartarnos, pues los temas son distintos, pero todos tienen un elemento común, y es que pues, se han producido pronunciamientos en los tribunales, sean europeos o sean nacionales, y esos pronunciamientos, pues de alguna forma, tenemos que sacar un rédito. Entonces, lo que vamos a hacer es que, tratar de explicar de forma muy práctica de qué forma estos temas pues, pueden estar encima de nuestra mesa. El primero que os he comentado y tiene que ver con el IVA de la importación. En la importación de productos, cuando traemos productos desde fuera, bien desde la Unión Europea o bien fuera del ámbito de la Unión Europea, en el IVA sucede algo que es muy peculiar, y es que dado que las mercancías que adquirimos pues vienen al país sin IVA, la fórmula, la técnica tributaria que utiliza, al menos la que se utiliza en la Unión Europea, para volver a incorporar esas mercancías en el ámbito del IVA, es lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. En términos muy abreviados, la inversión del sujeto pasivo significa que de forma, digamos, de forma abreviada, lo que hacemos nosotros como cuando adquirimos la mercancía es autofacturarnos esa mercancía. Es decir, lo que hacemos es emitir una factura nosotros mismos hacia nosotros mismos. Tenemos un repercutido y un IVA soportado. A nadie que esté en el sector de la importación se le escapa que en términos de IVA, una importación, si hablamos de productos que están totalmente afectos a lo que es nuestro ciclo de producto y no estamos sometidos a ningún tipo de régimen de prorrata o límites a lo que es la deducción, pues en principio no tiene un impacto en términos de IVA, ni siquiera nos produce un defecto en la liquidez, porque automáticamente la forma que tenemos de incorporar ese producto en el circuito de IVA es emitirnos nosotros mismos pues, una factura. Ahora, es cierto que podemos haber tenido comprobaciones en cuanto a lo que es el valor de lo que estamos, por ejemplo, importando. O sea, a veces tenemos comprobaciones en aduanas, nos traemos pues, tantos contenedores y la agencia tributaria cuestiona el valor que realmente tiene esa mercancía. Bien, porque por el motivo que sea, la administración tributaria considere que estamos importando más de lo que estamos declarando, o bien porque nos está retrasando el valor de lo que estamos adquiriendo, porque estamos adquiriendo dicha mercancía a una entidad vinculada. Caso típico, tenemos una filial participada, por ejemplo, en China, muy habitual en la zona. Allí tenemos la productora y automáticamente esta productora pues, nos está enviando el plástico, nos está enviando el componente que nosotros vamos a comercializar desde España. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, la administración tributaria no solo nos puede cuestionar lo que es la valoración del producto importado, sino que puede cuestionarnos el hecho de que esa operación no esté efectuada a términos, bueno, en términos de plena competencia o valor de mercado. Bien, en estos casos, uno, con este ejemplo que he comentado antes, de forma muy sencilla, puede decir, bueno, ¿cuál es el problema? O al menos en términos de IVA. Si resulta que yo estoy adquiriendo mercancía y digo que la adquiero por 1.000.000 de euros, si la administración tributaria me está diciendo que hay 500.000 más, pues tendré 500.000 más de IVA repercutido, pero también 500.000 de euros más de IVA soportado. Es decir, si no tengo ningún límite a lo que es la deducción de mi IVA, porque está en régimen de prorrata, porque esté adquiriendo productos que no están afectos a mi actividad o están fuera de mi ámbito de aplicación empresarial, pues en principio esa diferencia no tendría por qué tener un coste repercutible directamente en la factura fiscal del empresario. No hay. Todo el IVA que me falta, todo es más IVA que yo deduzco. Pero sucede que hasta ahora el impacto que teníamos es que cuando teníamos ese tipo de comprobaciones, Hacienda, donde realmente veía un perjuicio, era en términos de sanción e intereses. Quiere decirse que, siguiendo la argumentación que comentaba antes Carlos, que el IVA soportado en la importación solo era deducible no en el momento del despacho, sino en el momento del pago del IVA, la administración tributaria cogía y te decía, mire usted tiene que repercutir un impuesto, es el IVA repercutido, y el IVA soportado solo se lo va a poder deducir en el momento en que usted me paga a mí las actas. Luego, con base en esta argumentación, yo tengo derecho a usted a exigirle intereses de demora desde el momento en que usted se devengó la importación al momento en que se está pagando. Al mismo tiempo que sobre la parte
del IVA repercutido, se genera base para poder sancionarle. La sanción mínima es del 50%. De tal forma que por algo tan, si me permitís la simplificación, tan chorra, en el sentido de que yo pueda, sobre una operación, no causar perjuicio a la administración tributaria, en el sentido de que el propio mecanismo que me establece el IVA me permite ingresarlo y deducirlo al mismo tiempo, lo que me genera directamente un perjuicio directamente patrimonial en la empresa, porque como mínimo tiene que pagar una sanción que se sitúa, parte de reducciones, en un 50%, y parte tenía un interés de demora que tenía que satisfacer. Claro, nuestros tribunales, concretamente el Tribunal Supremo, ha emitido un pronunciamiento en el sentido de considerar que cuando no se produce ningún tipo de perjuicio a la administración tampoco puede exigir otras prestaciones complementarias como puedan ser los intereses y las sanciones. Además, es importante recordar que en el ámbito del IVA, el devengo o la procedencia de deducción del IVA soportado que estaba asociado al momento del pago era absolutamente incompatible con la sexta directiva, que tiene un rango jerárquico por encima de nuestra normativa en términos de IVA. Luego, si resulta que el límite que teníamos hasta 2008 establecía que el IVA soportado en la importación suele reducir el momento del pago, era incompatible ab initio desde el principio con la sexta directiva, no tiene sentido, en opinión del Tribunal Supremo, que se exijan intereses de demora en tanto en cuanto el derecho a deducir el IVA nació en el momento de la importación, independientemente de la valoración de la misma. Luego, no hay base para exigir intereses de demora y, por ende, sin perjuicio patrimonial, hay base suficiente para defender de que tampoco existe base para exigir sanciones. A través de un procedimiento específico, de ahí un poco la urgencia de esta sesión que finaliza el 11 de mayo de este año, existe la posibilidad de exigir a la Administración la devolución de esas prestaciones complementarias que hubiese podido haber exigido al empresario. Y eso de forma amplia, a nivel temporal me refiero, es decir, tanto para procesos que estén en curso como para procesos que se hubiesen cerrado, incluso en aquellos procesos que hubiesen terminado la posibilidad de impugnarlos por ser firmes. Dicho de otra forma, si usted ha tenido o tiene un problema de ir a la importación con la agencia tributaria, hasta el 11 de mayo existe un procedimiento relativamente abreviado y ejecutivo para, con base al pronunciamiento previo del Tribunal Supremo, exigir la devolución de intereses y sanciones en ese procedimiento. La cuota, doy por sentado que ya se ha reducido. Luego la pregunta es, oiga, si nosotros en cualquier momento de la vida de la empresa hemos tenido que pagar o desembolsar cualquier tipo de sanción o intereses a la agencia tributaria como consecuencia de la importación, ahora es el momento de pedir la devolución. Otro tema que Carlos ha comentado, que también trae de alguna forma origen en la incompatibilidad que ha tenido el IVA, la regulación del IVA a nivel europeo y español, es lo que llamamos la problemática del IVA caduco. Es decir, el empresario, sobre todo de la zona, ha sido un empresario en términos de IVA prudente. No por nada, sino porque prácticamente no nos han dejado otra cuestión. Es decir, si cada devolución que solicitamos de IVA resulta que teníamos una comprobación de Hacienda de forma inmediata, ha hecho que, en términos generales, el empresario de la zona generalmente ya adopta una postura prudente. Bien es cierto que la crisis lo que ha hecho es que muchos empresarios hayan optado por esquemas mucho más eficientes de devolución de IVA. En lugar de optar por un régimen de devolución anual, pues mucho pequeño y mediano empresario pues cada vez más está en régimen de devolución mensual, o bien opta por consolidar su IVA, al
menos en el nivel básico. Eso significa que si yo tengo varias empresas, 2, 3 empresas, y una tiene un IVA a ingresar y otra tiene un IVA a devolver, en lugar de ingresar en el día 1 el IVA y por tanto perder dinero y esperar a 6 meses y pico a que me devuelvan el otro IVA, y automáticamente lo que le dio a la agencia tributaria es que me lo consolide. ¿De acuerdo? Esto tiene mucho sentido, sobre todo cuando tenemos 2, 3 sociedades y además hacemos operaciones vinculadas entre nosotros mismos. Bien. Independientemente de que al final nos las hemos ingeniado, bien por el régimen de devolución mensual, bien por el nuevo régimen de consolidación IVA para optimizar las devoluciones de IVA, lo cierto es que a más de un empresario le ha pasado que tiene IVAs soportados y por tanto a compensar que tiene una antigüedad superior a 4 años. Por aplicación directa de la normativa española, resulta que cuando nosotros tenemos declarado un IVA a compensar y no lo hacemos porque no podemos, porque no estamos en el régimen, no hemos pedido la devolución o porque no estamos en un régimen de consolidación, resulta que la normativa nacional y la interpretación que de ella hace la Administración Tributaria es que ese IVA caduca. Pero no es eso lo que establece la sexta directiva. La sexta directiva es que es la Administración la que de oficio, en la medida que el IVA tiene que ser soportado y debe ser un impuesto soportado y neutral por el empresario, porque ese IVA que nosotros estamos soportando es un IVA que se ha pagado, por tanto está ingresado, es la Administración la que de oficio debe proceder a la devolución de ese impuesto que teóricamente está caducado. El Tribunal Supremo en más de una ocasión ha venido estableciendo que por aplicación directa de la sexta directiva el IVA que está caducado es un IVA que se debe devolver al empresario, es decir, no procede la eliminación al empresario de aquellas cuotas de IVA que tiene puestas a compensar simplemente por el hecho de que hayan pasado más de 4 años. Esto ha sido muy habitual en las comprobaciones, a ver qué devolución estás pidiendo, pues tal y tal. ¿Y qué IVA tienes consignado? Pues tienes un IVA consignado a compensar de 600.000 euros. ¿Y de dónde viene? Ah, pues mira, aquí hay 100.000 euros que vienen del año 2002. Pues esto fuera. No, fuera no. Esto se devuelve. ¿De acuerdo? Es más, al final, el Tribunal Económico Administrativo, en la última resolución de hace un par de semanas, ha establecido que debe prevalecer absolutamente, como no puede ser de otra forma, el criterio del Tribunal Supremo por ser incompatible la normativa española con la sexta directiva en términos de IVA. ¿Cuál es el consejo? Oiga, en la empresa nos han reducido alguna vez el importe del IVA a compensar o a devolver por el hecho de entender que por aplicación de la norma española está caduco. Sí, pues eso tiene vía de defensa.